¿Quién fue Juan Domingo Perón y por qué fue tan importante el peronismo en nuestro país? Juan Domingo Perón fue un coronel que empezó a tomar relevancia a partir del golpe de Estado de 1943, donde se derrocó al presidente Ramón Castillo. Fue ganando influencia en el gobierno hasta que se volvió secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente del gobierno de Farrell, mismo gobierno al que perteneció y que ordenó su arresto en 1945. Fue entonces cuando el 17 de octubre, una fecha muy relevante para el peronismo, trabajadores se movilizaron para pedir su liberación. Ya siendo secretario de Trabajo, hizo un montón de cosas buenas para los trabajadores. Logró la universalización de los derechos laborales, donde logró, por ejemplo, la indemnización por despido y las vacaciones pagas. Realmente mejoró la vida de los trabajadores. En 1946 ganan las elecciones con el Partido Justicialista. En su gobierno creó un estado de bienestar. Durante este gobierno también comenzó con el primer plan quinquenal, que era básicamente para promover la industria nacional. También durante este gobierno hubo mucha asistencia social y fue el primer gobierno que impulsó el voto femenino. Durante su primer gobierno se reconoció y amplió los derechos de los trabajadores, como el aguinaldo, el estatuto del peón rural. Se crearon sindicatos fuertes con apoyo estatal. Hubo mejoras en las jubilaciones y cobertura social. Nacionalizó los ferrocarriles, el Banco Central y el transporte. Hubo gran expansión en el sistema de salud y sobre todo en educación. Se creó, de la mano de su esposa Eva Perón, la Fundación Eva Perón, que asistía de manera directa con ayuda social. Durante su segundo gobierno, que fue de 1952 a 1955, llevó a cabo el segundo plan quinquenal que se basaba en la industria automotriz, metalúrgica y del petróleo, con el fin de lograr que el mercado interno crezca. Durante este tiempo, la economía sufrió por la caída de las exportaciones y las sequías, lo que se vio afectado ante políticas de ajustes y reducción de gastos. Tras 18 años de exilio, Juan Domingo Perón regresó al país para llevar allí, en 1973, su tercer gobierno. En este gobierno intentó una política de conciliación nacional, pero surgieron fuertes divisiones internas en el movimiento peronista. Lamentablemente falleció en 1974 y tomó el gobierno su esposa, quien era su vicepresidenta, Isabel Perón. Hablemos del deporte en el marco del estado de bienestar peronista. Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, el deporte adquirió un lugar estrechamente central dentro del marco del estado de bienestar, pasando a concebirse como un verdadero derecho social, teniendo en cuenta que hasta ese momento la práctica deportiva de cada deporte había estado vinculada de una manera muy estricta a las élites, a sectores beneficiados de la sociedad, a aquellos más pudientes y a aquellos que tenían la libertad económica para poder practicarlos. El peronismo lo que hizo fue impulsar este proceso de modificación que buscaba garantizar que cada ciudadano, cada niño especialmente, cada joven y los trabajadores también tuvieran esta posibilidad de acceder a la actividad física, al deporte. Este cambio fue de enfoque total, inscribiéndose en la lógica de una justicia social que caracterizaba la época, es decir, así como se aseguraba que el acceso a la salud y la educación y el trabajo estuvieran presentes, también el deporte debía ser una oportunidad igualitaria que fuese financiada y promovida, en este caso, por el Estado. Hablando en este sentido, el deporte
se articuló de manera muy estrecha con la política de salud, de educación, de recreación. Se concebía como una herramienta que era preventiva y que contribuía al mismo fortalecimiento físico de la población y con esto al cuidado de la salud, especialmente en un país que buscaba que los trabajadores fueran sanos y fueran productivos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en el plano educativo, la educación física sobre todo, se consolidaba como una parte esencial de la formación escolar y que se promovía incluso la capacitación docente en el área para poder acompañar este trayecto de los chicos en su proceso. Y el deporte además se integraba en la política de recreación, en el tiempo libre, con las colonias, con los clubes de barrios, con las vacaciones, con los polideportivos, que estaban por supuesto todos apoyados por el Estado y por la Fundación Eva Perón. Se convirtieron en espacios que fueron sobre todo una inclusión comunitaria, y la práctica deportiva se combinaba con el esparcimiento y con la vida colectiva. Esto es porque para Juan Domingo Perón el deporte no solamente era algo físico recreativo, sino también que tenía un gran componente político y un gran componente moral. A través de él, según sus mismas palabras, se buscaba formar al hombre nuevo, un ciudadano fuerte, disciplinario, que fuera solidario, que fuera leal, que fuera capaz de integrar además cada uno de estos valores del esfuerzo y del compañerismo en su vida cotidiana, fuera de lo que es la práctica deportiva en sí. Estos ideales se enmarcaban dentro de una comunidad que estaba muy bien organizada, en la cual los individuos encontraban un sentido dentro del colectivo nacional. Y así el deporte se convirtió en una herramienta fundamental para la integración social y para la construcción de la identidad, reforzando la salud física de la población como adhesión, por supuesto, a los valores que mostraba el peronismo. Hay que destacar, por supuesto, como un dato de color, que el propio Perón fue deportista en su juventud, practicaba esgrima, practicaba atletismo, equitación, tuvo muchos deportes que fueron sus predilectos y sin prejuicio de otros en los que fue profesor y director. Además tuvo conciencia plena del aporte a la salud física a través de estas prácticas, y su primera actividad al comenzar sus días y hasta una edad muy avanzada era, por supuesto, la gimnasia. Así que también todo tiene que ver con todo el deporte, entonces, dentro del estado de bienestar de Juan Domingo Perón. La Fundación Eva Perón fue una organización de asistencia social creada en 1948 por iniciativa de Eva Duarte de Perón, la esposa de Juan Domingo Perón, y se convirtió en uno de los pilares más visibles de las políticas sociales del gobierno del primer peronismo. Surgió como reemplazo de lo que fue en su momento la sociedad de beneficencia, que hasta entonces estaba en manos de sectores de la élite porteña y que mantenía un enfoque más caritativo y más excluyente. Eva impulsó la creación de la fundación con la idea de dar un carácter más amplio, más moderno y más popular a la ayuda social. Y esta fundación tuvo un alcance enorme en toda la Argentina. Se construyeron hospitales, hogares, escuelas, colonias de vacaciones, polideportivos, y además se organizaron campañas de distribución de ropa, alimentos, juguetes y útiles escolares para millones de familias. Si nos vamos al ámbito del deporte, que es a lo que atañe este video, la Fundación Eva Perón promovió el acceso masivo a la actividad deportiva. Donó materiales deportivos, financió la construcción de clubes. De esta forma, muchas personas que hasta entonces habían estado marginadas de estas oportunidades pudieron participar en actividades recreativas deportivas con un fuerte sentido de integración social. Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, la Fundación Eva Perón desempeñó un papel decisivo en la democratización del deporte y en su integración dentro de las políticas sociales del Estado. Bajo la conducción de Eva Duarte de Perón, la Fundación no solo se dedicó a brindar asistencia en áreas como la salud y la educación, sino que también entendía el deporte como una herramienta fundamental para la inclusión y el bienestar de los sectores populares. Muchas familias de clase trabajadora pudieron por primera vez acceder a instalaciones deportivas adecuadas brindadas por el Estado. Un aspecto central de la política deportiva de la Fundación fue la distribución masiva de materiales e infraestructura en todo el territorio nacional. Pelotas, camisetas, calzado, equipamiento básico y hasta la construcción de canchas y gimnasios. Además de la parte infraestructural, este esfuerzo tenía un sentido simbólico, que era transmitir la idea de que nadie quedaba fuera de los beneficios del concepto de justicia social peronista. Antes, el acceso al deporte estaba limitado por barreras económicas y sociales, y eran principalmente las clases medias y altas las que podían integrarse a clubes privados o a federaciones deportivas, o incluso acceder a tener equipamiento adecuado para poder participar en algún deporte. Con la intervención de la Fundación Eva Perón,
No solo mucha gente recibió equipamiento y apoyo, sino también el reconocimiento de que tenían el derecho a participar en las mismas actividades que antes estaban reservadas a unos pocos. De esta manera el deporte dejaba de ser un privilegio de clase para transformarse en un bien colectivo. La fundación también organizó y patrocinó torneos deportivos y apoyó a muchos deportistas. Muchos jóvenes talentos recibieron apoyo económico por parte de la fundación para competir de manera nacional o incluso internacional. Se contempla con verdadero amor el problema del humilde, hasta hace poco desheredado social. La esposa del primer magistrado, Eva Perón, se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. Cuando hablamos de la infraestructura y la modernización deportiva durante los gobiernos de Juan Domingo Perón al frente de la presidencia argentina, la infraestructura deportiva se convirtió realmente en un componente central dentro de la política pública, también orientada a la inclusión social y al fomento del mismo deporte como derecho propio de cada uno de los ciudadanos argentinos. Esto incluyó, aparte de la modernización, la expansión de instalaciones, como puede ser la construcción de nuevos estadios, de polideportivos, de natatorios, de lugares en donde la gente pudiera realmente practicar estos deportes, además de, por supuesto, mejorar aquellas instalaciones que ya existían de manera previa. Esto se hizo para fomentar la mayor cantidad de disciplinas posibles a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. También esto era para que fuera no solamente funcional, sino también que tuviera un carácter fuerte simbólico, que reflejara la preocupación que el mismo Estado tenía para brindarle una igualdad de posibilidades a todos los ciudadanos, a todos los argentinos, sobre todo los sectores populares que han sido históricamente marginados del acceso al deporte. Además, de manera paralela a esto, se promovió la ampliación del acceso a las instalaciones mediante políticas de gratuidad, con subsidios que permitieran que los niños, jóvenes y adultos pudieran participar de todas estas actividades deportivas sin ninguna limitación económica, que los clubes de barrio y las colonias de vacaciones tuvieran además polideportivos estatales que se transformaban en espacios de recreación, que hubiera formación física, que se fomentara la participación masiva y que se asegurara que el deporte dejara de ser sobre todo un privilegio de algunos pocos que pudieran acceder a ellas hasta ese momento solamente por tener una mejor economía. Acá es donde el deporte escolar y el deporte comunitario ocupan un lugar estratégico muy fuerte dentro de la política, consolidándose como la base de lo que es la pirámide deportiva. La educación física dentro de las escuelas y dentro de los programas deportivos de los barrios buscaban no solamente desarrollar las habilidades y las destrezas de cada uno de los deportistas, sino también inculcar valores como por ejemplo la disciplina, la solidaridad y por supuesto el trabajo en equipo. De esta manera la infraestructura deportiva y la modernización se vincularon de manera muy estrecha con la formación individual que tenía cada uno, valga la redundancia, como individuo, y de esa manera terminaba contribuyendo tanto al bienestar físico de la población como a la construcción de una identidad colectiva en la que se entendía al deporte como un derecho social y como un componente central de nuestra ciudadanía. Comienza el desfile del que participan más de 50.000 deportistas del país y aún del extranjero, que han querido sumar su reconocimiento a la acción del hombre cuya obra ha trascendido al mundo. Los primeros Juegos Panamericanos se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 25 de febrero al 9 de marzo de 1951. Durante esta competición multideportiva se disputaron 20 disciplinas deportivas entre 19 países dentro de 2 semanas de competencias en
en recintos deportivos ubicados en la capital argentina. En el Gran Buenos Aires, Campo de Mayo, Avellaneda, Tigre. Entre otros, Buenos Aires había sido elegida por primera vez para organizar los Juegos Panamericanos en 1942. Pero las secuelas de la Segunda Guerra Mundial continuaban en el mundo y se optó por realizarlos en 1951. Se esperaba en un momento que Buenos Aires albergara tanto este evento como los Juegos Olímpicos de 1956. Pero esta última cita se realizó en Melbourne, Australia. En este contexto, Argentina presentó su candidatura para ser parte de los Juegos Olímpicos de 1956. La Confederación Argentina de Deportes, Comité Olímpico Argentino, comunicó al Comité Olímpico Internacional que Buenos Aires solicitaba la organización de los Juegos Olímpicos de 1956, destacando el compromiso del gobierno argentino con la cooperación moral y material necesaria para la organización del evento. Aunque la candidatura no fue exitosa y los Juegos Olímpicos de 1956 se celebraron en Australia, la postulación de Buenos Aires reflejó el interés del gobierno peronista por posicionar al país en el escenario deportivo internacional. Además, la organización de eventos como Juegos Panamericanos de 1951 en Buenos Aires y el Mundial de Básquet de 1950 evidenció el compromiso de Perón con el desarrollo del deporte y su utilización como herramienta de disciplina cultural. Estos eventos no solo promovieron el deporte en Argentina, sino que también fortalecieron la imagen del país en el exterior. Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que comprende desde 1946 hasta 1952, se puso un fuerte énfasis en el deporte como una herramienta de inclusión social y un medio para mejorar las condiciones de los sectores populares de Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una fuerte política en la construcción de infraestructuras deportivas como polideportivos, estadios natatorios, clubes de barrios. Y la creación, junto con estos deportivos, de programas que permitían la participación tanto de niños, jóvenes y trabajadores. Estas acciones respondían a la visión que tenía el Estado comprometido con la justicia social, en la que el deporte no solo cumplía una función recreativa, sino también educativa, formativa, y contribuía de esta forma a la construcción de lo que se llamaba el nuevo hombre o el hombre peronista. En el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que es entre el lapso de 1952 y 1955, las políticas se orientaron en consolidar los programas que ya habían iniciado, en este caso en el gobierno anterior o en la gestión anterior, y de esta forma tener una proyección más internacional de estos proyectos y del deporte en la Argentina. La infraestructura construida en los años anteriores se mantuvo, se optimizó, mientras que la participación de la Argentina en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos y otras competencias mundiales se intensificaba. Al mismo tiempo, también el deporte cumplió la función de propaganda política, mostrando al país como un país más moderno, organizado y capaz de combinar el desarrollo social con los logros en el plano internacional,
reforzando de esta forma la legitimidad del Estado y de los proyectos que tenía el peronismo en esa época. A pesar de que en estos dos mandatos los cambios de enfoques fueron diferentes, en uno se planeó la construcción y consolidación de programas deportivos y en el segundo se reforzó esto para que tenga una mirada más hacia afuera. En este caso, las políticas deportivas en dos partes del gobierno, una que va desde 1946 hasta 1952 y la que siguió del 52 al 55, se puede ver cómo se fueron articulando políticas deportivas, primero orientadas al bienestar social interno y después como una proyección internacional para mostrar más allá o por fuera del país. Nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Es así como el gobierno de Juan Domingo Perón, vamos a decir desde 1946 hasta 1955, consolidó al deporte como un elemento central de la política estatal, en este caso desempeñando múltiples funciones más allá de la función recreativa que tiene el mismo deporte, siendo así una herramienta de integración social que permitió incluir, en este caso, los sectores popularmente o históricamente marginados y brindando acceso a la educación física, a la recreación y a la formación comunitaria. Al mismo tiempo, contribuyó a la formación ciudadana, promoviendo valores como la disciplina, la solidaridad, el compañerismo, que se vinculaban con la construcción del ideal del hombre nuevo peronista que mencionamos anteriormente. A su vez, también el deporte se proyectó en el plano internacional como un instrumento de prestigio nacional, reforzándole la imagen de la República Argentina como un país moderno, organizado y capaz de destacarse en eventos de relevancia global como los Juegos Panamericanos que se jugaron en el 51 y diversas competencias olímpicas y mundiales. En este caso, las políticas deportivas a nivel estatal muestran un legado duradero tanto en términos de infraestructura deportiva, estadios, polideportivos, como ya mencionamos, natatorios y clubes de barrio, como la manifestación de la práctica deportiva que impactó más allá de los gobiernos peronistas y sentó las bases de cultura de acceso público al deporte. En definitiva, el deporte bajo los gobiernos de Juan Domingo Perón no se limitó solamente a la parte recreativa, sino que se consolidó políticamente y estratégicamente como
una política pública, la cual articuló objetivos puntuales, sociales, educativos, políticos, demostrando que la actividad física podía convertirse en un recurso del Estado, capaz de transformar la vida de ciudadanos y proyectar la imagen de país, internamente y externamente hacia afuera.